Bueno, pues este es el segundo concepto que voy a comentar, que es el de agramaticalidad. En el glosario también se define gramaticalidad, pero estoy cogiendo la versión negativa porque creo que es más relevante y da más juego. Esta es la definición. Lo que voy a hacer a partir de este vídeo es copiar la definición en el glosario, transcribirla yo mismo en el vídeo de YouTube. Así la podéis consultar con todo tipo de detalles y voy a ir un poquito más a discutir las cuestiones fundamentales de manera improvisada. Básicamente una gramaticalidad es una situación, un efecto que se produce cuando una secuencia del español o de la lengua que sea viola o rompe o no sigue alguna regla de la gramática del español o de la lengua que corresponda. Es decir, que cuando tenemos y concebimos una lengua como un conjunto de principios o de reglas, si hay una oración o una secuencia, es decir, estoy usando la palabra secuencia para referirme a cualquier tipo de enunciado, tenga o no tenga verbo, que es lo que define a una oración. Cuando tenemos una secuencia que por lo que sea no sigue alguna regla de la gramática del español, pues esa secuencia será agramatical. Esa es la esencia. Y entonces en gramática lo que se suele hacer es marcar esa secuencia con un asterisco. Se coloca un asterisco delante de la secuencia. También veréis que a veces, por ejemplo, se coloca, si es una palabra la que hace que la oración o la secuencia sea agramatical, lo que hace es colocarse el asterisco solo delante de esa palabra y lo que se suele hacer es colocar el asterisco dentro de unos paréntesis para dar a entender que si está esa palabra, la secuencia es agramatical. A veces lo veréis al revés, veréis que el asterisco está fuera del paréntesis y eso quiere decir que si no está esa palabra o ese sintagma, la secuencia es agramatical. Entonces aquí hay como un doble nivel. Aquí en el glosario, de manera correcta, creo que se destaca el interés analítico que tiene usar la noción de gramaticalidad, porque es lo que permite, por ejemplo, que en clase se pueda participar. Es decir, cuando se trabaja una secuencia, cualquier fenómeno gramatical, lo que creo que puede ayudar mucho de entrada es preguntar juicios a los estudiantes. Se pone en la pizarra o en el soporte de que se disponga y se pregunta si es gramatical. Entonces lo normal es que si es agramatical, pues toda la clase estará de acuerdo y si no lo es, pues también. Pueden surgir situaciones en las que haya una discrepancia de opinión, lo cual también da lugar a cuestiones interesantes. Pues, por ejemplo, si tal grupo de estudiantes tiene un dialecto concreto o si, por ejemplo, viene de otra zona hispanohablante o de otro país, pues bueno, eso también puede dar lugar a discusión de tipo dialectal. O sea, es importante diferenciar lo que es gramaticalidad y agramaticalidad de corrección e incorrección. Las secuencias incorrectas se considera que están desacreditadas o que no gozan de prestigio por algún criterio, pero no será un criterio anclado a las reglas de la gramática de esa lengua, ¿de acuerdo? Será un criterio histórico, social o de otro tipo, pero no estrictamente lingüístico. La agramaticalidad puede estar o puede verse en cuanto a factores históricos o factores geográficos. Aquí se da un ejemplo del español antiguo, que era una secuencia que era posible en el español antiguo, pero no en el español actual. Sé que lo non fitso, que es imposible en el español actual, donde tendríamos sé que no lo hizo, con la negación delante del pronombre átono. Y luego se da otro ejemplo que es posible en una variante del español no europeo, que es no sé si lo prefieras así. Yo, por ejemplo, en mi español europeo, español de Barcelona, para ser más concretos, lo que diría es no sé si lo preferirías así, con el condicional y no simplemente con el subjuntivo.
Aquí en otras definiciones lo que he hecho es añadir un poco una perspectiva que intentaré que sea bastante somera de cómo ha visto esta cuestión Chomsky a lo largo del tiempo. Este es el primer trabajo en el que Chomsky habla de esto. Bueno, el primer trabajo en el que habla de esto es su tesis del 55, pero este es como la primera gran obra de Chomsky, que es Estructuras sintácticas del 57. Aquí lo que él comenta es que la gramática de una lengua se debe concebir como un mecanismo que solo genera las oraciones gramaticales de esa lengua. Es decir, que esto equivale a decir que todo lo que generamos es gramatical. Puede ser no correcto, pero siempre será gramatical porque lo generamos. De acuerdo, y también aquí pues matiza lo mismo que he comentado antes, o subraya lo mismo que yo he comentado antes, que es importante subrayar que la gramaticalidad es accesible a la intuición de los hablantes. Es decir, nosotros sabemos si una secuencia es gramatical o no lo es por el mero hecho de ser hablantes de esa lengua. No hace falta que nos lo aprendamos, no hace falta que nos aprendamos qué oraciones son gramaticales o agramaticales. La segunda gran obra chomskiana, que es Aspectos de la teoría de la sintaxis, que es del 65, Chomsky hace una distinción muy interesante entre gramaticalidad y aceptabilidad. Y él dice que la gramaticalidad pertenece al conocimiento lingüístico de cada hablante, es decir, a su competencia, y la aceptabilidad a la performance, a la ejecución o a lo que se suele llamar actuación. Si esto es cierto, lo que nosotros como hablantes hacemos es simplemente emitir juicios de aceptabilidad, pero no de gramaticalidad. O sea, hacemos juicios sobre el uso del conocimiento que tenemos, no sobre el conocimiento mismo. Más adelante hay otro trabajo de Chomsky del 86 que se llama Knowledge of Language, donde, aquí Chomsky sigue manteniendo la idea de que las lenguas no son colecciones de oraciones que memorizamos, sino que son, es un mecanismo generativo, es una especie de programa, si queréis verlo así, que nos permite generar una secuencia, o sea, un número potencialmente ilimitado de secuencias de esa lengua. Aquí, en esta misma obra, Chomsky se refiere a una distinción que establece, una distinción crucial, pero que quizá es mejor dejarla para otro vídeo, entre lo que él llama lengua E y lengua I, lengua externa y lengua interna. Y, por ejemplo, él equipara en cierto sentido la lengua externa con los lenguajes formales, es decir, las matemáticas, por ejemplo, donde también hay cierta sintaxis, y si esa sintaxis se viola, pues la fórmula que estemos haciendo pues será inválida, ¿de acuerdo? Bueno, y a partir de esa obra, Chomsky adopta una perspectiva que más o menos ha mantenido hasta la actualidad, que es mucho más flexible. Es decir, él cree que la gramática de cada hablante va a generar todo, o sea, la gramática puede generar todo, incluso secuencias agramaticales, y el problema lo vamos a detectar no cuando generemos esas secuencias, sino cuando las interpretemos. Quiere decir, y lo que va a defender cada vez con más énfasis, es que la gramática es máximamente simple, es muy sencilla, no está cargada de reglas, por tanto tampoco está cargada de restricciones, y si hay restricciones, si hay problemas, estos van a venir después, no van a ser problemas que estén en el primer estadio, que es en el estadio de la generación de secuencias. He introducido el concepto de norma, establecer una primera distinción que tiene que ver con cuáles son las secuencias posibles en una lengua. Dentro de las secuencias posibles solo hay unas que realmente se producen, que son las gramaticales, y otras que nunca se producen, que son las agramaticales. Entonces, lo que es interesante es que la norma solo se va a fijar en las gramaticales. O sea, nunca toma como referencia, nunca estudia el dato negativo, el dato que no se produce. Y dentro de lo que sí que observa, que son las gramaticales, entonces la norma lo que va a hacer es tomar como referencia las secuencias gramaticales, y dentro de estas va a determinar cuáles son preferidas, cuáles son recomendadas. Y las demás, por mucho que sean gramaticales, por mucho que sean producidas por los hablantes, las va a desestimar. Va a considerar que no son recomendables, o que no son normativas, o que no son correctas. Estas mismas cuestiones, es decir, la diferencia entre gramaticalidad, normatividad,
a aceptabilidad, corrección, claridad, elegancia, verosimilitud, son discutidas con más calma en el Manual de Bosque y Gutiérrez-Reixac de 2009, que es este libro cuya portada está aquí. Y luego también hay un trabajo de Ignacio Bosque del 98 que se puede descargar en su página web, que se llama La competencia gramatical. Son dos lecturas complementarias que podéis revisar porque os serán útiles. Luego, ¿cuál es la utilidad de esta noción? Como de cualquiera que está en el glosario de términos gramaticales. Pues hay varias. Aquí he puesto 5, si no me equivoco. La primera es que permite abordar el estudio del lenguaje de una manera reflexiva. Esto es lo que os he comentado antes y que está relacionado con el tercer punto. De hecho, ahora acabo de cerrar este punto cuando llegue al tercero. El segundo es que entendemos el lenguaje como algo que está en nuestro interior. En efecto, usar el concepto de gramaticalidad o agramaticalidad nos permite concebir el lenguaje no como una lengua, cualquier lengua, no como una serie de oraciones que definen esa lengua, sino como un mecanismo que genera unas secuencias, pero no genera otras. Eso es lo interesante, es decir, como algo interno a nosotros, no como algo externo que hay que memorizar o aprender. El tercer punto es que el tercer punto está relacionado con el primero, y es que favorece la participación en clases. A esto me refería cuando decía que se puede poner una secuencia del fenómeno que estamos estudiando y preguntar a la clase si esa secuencia es gramatical o no, si lo es para todos o no. También permite separar nociones que suelen confundirse, como por ejemplo la noción de gramaticalidad con la de corrección o aceptabilidad o lo que sea, o cualquiera de las nociones que comentaban Ignacio y Javier en su libro. Y finalmente permite plantear preguntas interesantes sobre la variación, la interpretación o el pensamiento. Sí, aquí esto daría lugar a otro vídeo, es decir, es algo que no he comentado, pero además del asterisco se suelen usar otros dos diacríticos para hablar de gramaticalidad, que son el signo de interrogación y el doble signo de interrogación. Es decir, se asume que hay una especie de gradación en las oraciones, o sea, una gradación de cómo de malas pueden ser. Esto es curioso, porque en principio, si algo es gramatical o no, pues debería ser absoluto, pero no lo es. Y esto nos está diciendo que se trata de una cuestión que seguramente no hemos acabado de entender, sobre lo que son las preferencias. A veces tenemos secuencias en el español que son ambas gramaticales, pero por algún factor que a veces no comprendemos, se prefiere una. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos algo como al rey se lo critica o se le critica, ambas son gramaticales en mi variedad de español, pero prefiero la segunda, prefiero la leísta, creo que es la que he dicho en segundo lugar. Al rey se le critica, prefiero se le critica a se lo critica. Entonces, bueno, las dos son gramaticales, pero hay una que es mejor. Finalmente, me gustaría utilizar el ChatGPT para para discutir algunos de los conceptos que se encuentran en el glosario. Y básicamente el resumen de lo que se encuentra uno cuando consulta al ChatGPT es que para cuestiones generales no funciona mal, pero si queremos ser un poquito finos, no demasiado finos, es simplemente un poquito finos, el ChatGPT colapsa. Por ejemplo, aquí yo le preguntaba si el ChatGPT puede emitir juicios de aceptabilidad sobre secuencias del español. Y me contesta, sí, puede evaluar la gramaticalidad y aceptabilidad. Me dice que sí. Entonces yo le respondo, ¿quieres o decir que eres hablante nativo del español? Me contesta, no soy un hablante nativo del español ni de ningún otro idioma. Soy un programa, aunque puedo entender y generar texto en español y en otros idiomas, no tengo las capacidades de un hablante nativo. Entonces, ¿en qué quedamos? Si me respondes que sí, luego me dices que no. Intento hurgar un poquito más. Le digo, entonces, ¿cómo puedes emitir juicios de aceptabilidad de una lengua si no eres hablante nativo de esa lengua? Tienes razón en señalar, y me responde, con una captatio, que es lo que suele hacer el ChatGPT. Muchas veces te dice, sí, es verdad, tienes razón, me he equivocado, perdona, lo cual es bastante frustrante. En la última respuesta, por ejemplo, yo le hago como un follow-up y le digo, creo que no es correcto lo que dices. Tu entrenamiento no te permite reconocer patrones gramaticales, sino patrones que se han dado en un texto, por ejemplo. Y le digo que es muy diferente.
Y aquí es donde me dice, tienes razón y lamento la confusión en mi respuesta anterior. Mi entrenamiento se basa en patrones que se encuentran en textos previamente existentes y en el uso del lenguaje en una variedad de contextos, pero no tengo una comprensión consciente de las reglas gramaticales. Los seres humanos tampoco la tenemos, no es consciente. Mi capacidad se basa en estadísticas y en la identificación de concurrencias en los datos de entrenamiento. Aquí le pregunto, para ya un poco en plan, para hacer en el tiempo de descuento, ¿podrías decirme si es aceptable la oración sé a quién besó Juana María? Y me responde, la oración sé a quién besó Juana María no es gramaticalmente incorrecta en español, pero su estructura podría considerarse menos común, pero bueno, es que esta es agramatical. También notad que es un poco extraño, como dice todo, no es gramaticalmente incorrecta. O sea, aquí está mezclando como nociones que hemos dicho que hay que separar, en fin. Yo le contesto, me dices que no es inaceptable, pero yo, como hablante nativo del español, no la puedo generar. De hecho, en este caso, ningún hablante del español la puede generar. Debes estar en un error, por tanto. Y aquí me contesta, tienes razón y lamento la confusión anterior en mi respuesta. En fin, sin comentarios. Me sigo ensañando un poco en el ChatGPT, hay que dejarlo descansar. No es necesario seguir. Vale, finalmente aquí planteo unos cuantos ejercicios para trabajar estos conceptos. Pares mínimos, por ejemplo, tenemos el par mínimo se vio a María y se vio a ella. La segunda es agramatical, creo que en todas las variantes del español. Se vio a María y se la vio a María. Aquí, por ejemplo, la primera es posible, creo que en todas las variantes de español, y la segunda solo en algunas variantes del español suramericano, por ejemplo, pero no en mi español. Y otro caso de pares mínimos que se pueden trabajar para afianzar la noción de gramatical o agramatical y también separarla de la noción de corrección o incorrección, es el par mínimo que apareció en el examen de selectividad de 2022 en Cataluña, donde hay un caso de laísmo. La aconsejé tranquilizarse y le aconsejé tranquilizarse. Por un lado está la cuestión de la gramaticalidad. Entonces, en el español de Cataluña, solo B es gramatical, le aconsejé tranquilizarse, pero si hay un hablante que tenga una variante, por ejemplo, de la zona de Madrid, digamos, pues la A también va a ser gramatical para ese hablante. Lo que no será es correcta. O sea, esa secuencia, la normativa la censura. Entonces, tanto para mí, como hablante del español de Cataluña, como para una persona que tenga una variedad no catalana del español, pues la primera será no recomendable, no normativa, no correcta. Y ya está.